Iglesia, Dios le bendiga de manera especial. El mensaje de esta mañana se titula Atrévete a ser diferente. Y es un llamado de parte de Dios a la iglesia, pero también es un reto. Un llamado y un reto que requiere de fe, pero también es un llamado y un reto que conlleva una respuesta de Dios, y más que una respuesta, una promesa de parte de Dios. Vamos a utilizar hoy dos pasajes bíblicos. No lo vamos a leer ahora, porque yo tengo que preparar el preámbulo que llevó a esta respuesta de Dios. Pero lo pueden buscar para tenerlo listo ahorita, para leerlo, que va a ser Génesis 39 y Daniel capítulo 1. Génesis 39 y Daniel capítulo 1. A través de toda la Biblia nos topamos con historias de grandes hombres de Dios, siervos que en algún momento de sus vidas tuvieron que ir en contra de la corriente de su época para ser diferentes con tal de agradar a Dios y no a los hombres. Hombres como Noé, quien creyéndole a Dios se embarcó en el proyecto de menos sentido y posiblemente más ridículo de su época, construir un arca en medio del desierto. Hombres también como Abraham, que un buen día se levantó y le dijo a su esposa: mamita, coge todos los bártulos, recoge los motetes que nos vamos. Y ella le preguntó: pero papi, ¿para dónde vamos? Pues mira, ¿sabe una cosa? Yo no sé. Pero Dios me dijo que arrancara en fa de todo esto para un lugar que Él me va a mostrar después. Y ella lo siguió, al igual que la esposa de Noé lo apoyó porque no le quedaba más remedio, de hecho. Y sabemos a ciencia cierta que en algún momento ellas habrán dicho: mi marido se volvió loco. No obstante, obedecieron, y por haber obedecido recibieron bendición. Sin embargo, a mí las dos historias que más me conmueven lo protagonizaron dos jóvenes. ¿Dónde están otra vez los jóvenes en esta mañana? Atentos, porque Dios tiene un mensaje especial para los jóvenes también. Así que esas dos historias, protagonizadas por dos jóvenes menores de edad, huérfanos, que fueron arrancados violentamente del seno de su hogar, de su parentela y de su tierra. Jóvenes que fueron arrancados de todo lo que era conocido para ellos, de todo lo que era de valor y de todo lo que les brindaba seguridad y confianza para vivir como siervos en una tierra de gente extraña que no tenía temor de Dios, en una tierra inhóspita. Y ustedes se deben de imaginar que me estoy refiriendo a José y a Daniel. Dos jóvenes separados en el tiempo, porque hay siglos de diferencia entre uno y el otro, de dos épocas diferentes, y jóvenes cuyos relatos se llevan a cabo en dos lugares diferentes, uno en Egipto y el otro en Babilonia, lo que es hoy día Irak. Sin embargo, con toda esa diferencia, había algo que los unía: una misma actitud. Vamos a hablar un poco de José. ¿Qué sabemos de José de acuerdo a la Biblia? Número uno, que era huérfano de madre, porque ella había fallecido al nacer Benjamín, el hermano menor. Y sabemos también que como hijo de Raquel, la esposa preferida de Jacob, y como había nacido también en su vejez, era el preferido, era el querendón, era el lindo nene de papi.
y por lo tanto disfrutaba de los beneficios y privilegios que su posición de querendón le brindaban en su hogar. De hecho, la Biblia relata el evento en donde Jacob un día, de buenas a primeras, les regaló una túnica de colores. Y él, queriéndosela mostrar a sus hermanos, el regalo tan lindo que su padre le había hecho, lo que hizo fue que levantó ronchas entre sus hermanos y la envidia. En cuanto a su vida familiar, a pesar de las desavenencias familiares que habían con sus hermanos, contaba con el amor y el apoyo incondicional de su padre. Así que podremos decir que vivía una vida relativamente cómoda y estable. Podemos acordar en eso, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia de Daniel? Pues mira, de la familia de Daniel no dice mucho. Prácticamente nada en absoluto. Sin embargo, sí habla de las cualidades que él y sus 3 compañeros tenían. ¿Qué sabemos? Que Daniel era del linaje real de los príncipes de Israel, sin tacha alguna, físicamente de buen parecer, inteligente, enseñado en sabiduría, sabio en ciencia, de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio. Definitivamente alguien con esas características no puede venir de un hogar disfuncional. De hecho, el comentarista bíblico dice que Daniel provenía de una familia de la clase alta de Jerusalén, familia con solvencia económica distinguida y muy posiblemente se crió en un entorno bien estable. No obstante, nada pudo evitar que la tragedia, el imprevisto, tocara ambas vidas. Nada pudo evitar que el día malo le llegara a ambos. Y en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas tan estables y cómodas fueron trastocadas. Y todo lo que era de valor para ellos, comenzando por sus familias, les fueron arrebatados de manera violenta, cruel y despiadada. Y de golpe y porrazo se encuentran viviendo en un escenario totalmente diferente, viviendo en una tierra extraña, en medio de gente de una habla que no entienden, de costumbres diferentes, inclusive en medio de enemigos que se han inclusive atribuido el poder de la vida y la muerte sobre ellos, solos, desamparados y a la merced de sus captores. Es en situaciones como esta donde cualquiera lo que piense es, olvídate, al traste con lo que hemos aprendido. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si esto es cuestión de sálvese quien puede y como pueda. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. A fin de cuentas, el pez grande se come al pequeño y nosotros somos los peces pequeños en esta pecera. Esto es supervivencia y punto. Eso era lo lógico que pensaran, que estuvieran llorando en las esquinas. Sin embargo, lo ilógico sucedió. Lo que no tiene sentido, lo que se supone que no hubiera pasado. Y es que dentro de la vida de estos 2 jóvenes, separados por siglos de diferencia en diferentes escenarios, hay una voz interna retumbando en su corazón, que a pesar de la situación adversa, a pesar del dolor, de la angustia y la confusión, esa voz insistente les dice, acuérdate de lo que has sido enseñado. Busca agradar a Dios antes que a los hombres. Atrévete a ser diferente. Y ante la insistencia de esa voz que no se calla en su corazón, ambos jóvenes toman la misma decisión y deciden vivir conforme a lo que han sido enseñados,
aunque eso signifique ir en contra de la corriente, ir en contra de toda lógica humana, inclusive ir en contra de sus propios sentimientos ante unas circunstancias que están matizadas por la confusión, la separación, la tristeza y el dolor. Y ambos deciden ser diferentes para Dios. En ese momento ha sucedido algo maravilloso, algo que le cambiará la vida por siempre a estos jóvenes. Y es que sin saberlo, han logrado tocar el corazón de Dios. Y aunque Dios es tan grande, omnipotente y todopoderoso, ¿sabes que hay formas todavía en que podemos alcanzar y tocar el corazón de Dios? José y Daniel no lo sabían, pero no solamente tocaron el corazón de Dios, derritieron el corazón de Dios. Y ante la respuesta de estos dos jóvenes de ser diferentes para Dios, Dios también tuvo una respuesta. Y Dios dijo, si ustedes se atreven a ser diferentes para mí, yo me comprometo a hacer diferencia entre ustedes y el resto del mundo. Y la respuesta de Dios no se deja esperar. Y ahora entonces tiene sentido leer el pasaje bíblico que vamos a leer, que se encuentra en Génesis 39, del 2 al 4. Porque esta es la respuesta de Dios para los que se atreven a ser diferentes en Él. Y dice así, con relación a José, la respuesta de Dios era, mas Jehová estaba con él, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y con relación a Daniel, en el capítulo 1, verso 17, y está hablando de Daniel y de sus tres compañeros, dice lo siguiente: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y sigue diciendo más adelante en el verso 19 y 20, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y es que Dios hace diferencia cuando nosotros decidimos ser diferentes. Qué hermoso es cuando Dios hace diferencia entre ti y el resto de la gente. Qué hermoso cuando nosotros podemos ver con nuestros propios ojos que Dios está haciendo diferencia entre nosotros y los demás. Lo que sucede es que eso tiene un requisito. Porque antes de eso tenemos que nosotros ser determinados y firmes en ser diferentes al resto del mundo. Y no solamente un poco distintos. En ocasiones esto nos puede llevar a ser muy, muy diferente a lo que el mundo quisiera que nosotros fuéramos. Dice el verso 20, con respecto a Daniel y sus compañeros, que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Y cuando dice 10 veces, es que la diferencia era mucha, que la diferencia se notaba. ¿Y qué se requiere para eso? Tiene que haber habido un cambio en tu espíritu. Y ese cambio
empieza a verse en tu mente. Tiene que haber un cambio en la forma en que tú piensas. Después tiene que haber un cambio en lo que tú hablas, en las palabras que tú expresas, en cómo tú te diriges a las personas, en cómo tú te diriges ante la situación. Y empieza a haber también un cambio en tus actitudes. Y finalmente hay un cambio en todas tus acciones. Y termina siendo diferente en todo. Y dice aquí que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que no era simplemente mejores que los de la corte, no eran mejores que los del palacio, no eran mejores que los de la ciudad. Eran mejores que los de todo el reino, porque no basta ser diferente a un grupito de personas. No basta ser diferente a las personas que no conocen de Dios. No basta ser diferente a las personas que están en doctrina de error. Tenemos que ser diferentes aún de aquellas personas que profesando ser cristianos no viven conforme a los valores del reino. A ese punto Dios nos lleva. ¿Y por qué? Porque queremos rechazarlo. Porque queremos ser mejores que ellos. Porque queremos darles por la cabeza. No. Simplemente porque estamos llamados a ser modelos y ejemplos. De la misma manera que Daniel fue ejemplo para sus compañeros exiliados y José fue ejemplo para sus compañeros de prisión. Porque debemos de hablar claro. Y es que aunque ambos jóvenes gozaban de la aprobación y el favor de Dios y eran prosperados, continuaban viviendo en medio del exilio forzoso. Estaban todavía viviendo desde una posición de servidumbre. Y es que tenemos que entender que la bendición de Dios no implica que Él tiene que sacarte del lugar o la situación en que tú te encuentres en este momento. La bendición de Dios no implica que Él tiene que cambiar las circunstancias bajo las cuales estamos viviendo. La bendición de Dios implica que tenemos que brillar en el lugar en que estemos, no importa las circunstancias ni las vestiduras que tengamos. Ciertamente, José, porque ustedes me van a decir, bueno, pero él llegó a ser gobernador de Egipto. Y Daniel fue gobernador de la provincia de Babilonia y fue jefe de todos los sabios de Babilonia. Eso es cierto, pero ellos no esperaron a llegar a esa posición para brillar. Ellos comenzaron brillando en medio de la oscuridad. Y tú comienzas brillando en la oscuridad y terminas viviendo en luz. Porque lamentablemente, y la realidad es que para hacer luz en medio de las tinieblas, hay que estar en medio de estas. Y eso no es capricho de Dios, es la realidad. Dice la Biblia que nosotros somos luz en las tinieblas, somos faro en medio de la oscuridad. ¿Quién prende un faro de día? ¿Quién prende la luz de día? Nadie. Y en ocasiones estamos medio fundidos, ¿verdad? Y para que prendas el foco, Dios tiene que crear oscuridad y tinieblas a tu alrededor para obligarte a encender el faro que Él ha puesto en ti. Porque si no es así, no lo encendemos. Porque es en medio de la oscuridad que la luz de Cristo en ti alcanza su máximo esplendor. Le voy a decir algo, gente. La historia de José y de Daniel no hubieran sido jamás los bestsellers
que lograron ser si ambos hubieran permanecido viviendo cómodamente junto a su familia. No way, jamás hubiera sido eso. Si Daniel hubiera permanecido con su familia y no hubieran sido deportados, lo más posible es que él hubiera sido un príncipe más de su pueblo, una persona reconocida, de prestigio y pudiera ser que hasta arrogante. No creo que hubiera aparecido ni en las páginas amarillas. Y tal vez aquí hay generaciones que no sepan lo que son las páginas amarillas, ¿verdad? Pero allá los padres que le expliquen, porque antes de Google y los celulares dependíamos de unos libros así de gruesos que una vez al año lo tiraban desde un carro que si te cogían te chocaban. Así que eso existía en tiempos antiguos. Pero vamos a hablar de José. ¿Qué hubiera sido de José si él no hubiera sido vendido como esclavo en Egipto? Mira, lo más posible que ni se hablaría de él en la Biblia y posiblemente sería recordado como el nene lindo de papi o el hijo engreído de Jacob. Hubiera terminado siendo un papa's boy. Porque es que Dios no tiene nenas lindas ni nenes lindos. Porque Dios no puede transformar el mundo con nenes lindos, engreídos y caprichosos. Él solamente puede transformar el mundo con gente que sepa el significado de lo que es servir desde la posición de siervo. Solamente así puede transformar el mundo. Y precisamente esa fue la misma razón por la que el pueblo de Dios Israel no pudo reconocer a Jesús como el Mesías prometido que por tantos siglos habían esperado. Porque ellos esperaban que Dios les enviara del cielo un nene lindo con túnica de colores. Y cuando Dios le envió al ungido, al deseado de las naciones, con vestiduras de siervo, no lo reconocieron. No lo aceptaron, lo rechazaron y lo menospreciaron. Y eso es parte del problema que tenemos hoy día, porque ahora los títulos se han puesto de moda. Todo el mundo tiene a veces dos. Yo he visto gente que tienen hasta como 3 o 4 títulos. Y ahora todo el mundo quiere servir desde una posición de celebridad, con títulos de privilegios y comodidad. Pero eso no puede ser así porque Jesús mismo no vivió como una celebridad. Y dice él que el siervo no es mayor que su Señor. Y si él no vivió como una celebridad ni cómodo, ¿cómo es que nosotros pretendemos vivir así? Cuando él sentó el ejemplo. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente lo dijo, lo demostró a partir del Getsemaní. Porque no es fácil hacer las cosas, más fácil es decirlas, pero Cristo las dijo y las hizo para sentar ejemplo para nosotros. ¿En qué es que realmente Dios está interesado? En que vivamos cómodos, en que tengamos muchas cosas. Gloria a Dios si sucede. Pero realmente lo que le interesa a Dios en primer lugar es nuestra salvación. Después de ahí, nuestra vida espiritual, el bienestar de nuestra vida espiritual. Le interesa el crecimiento y nuestra santificación para que estemos aptos y preparados a cumplir la gran comisión, que es ir al mundo y predicar a todas las naciones. Eso es lo que a él le interesa y hacia eso es que va dirigido el proceso de Dios con nosotros. Ese es el centro de lo que Dios quiere lograr con nosotros. Y no que vivamos vidas cómodas.
Y si nosotros estamos esperando a que las cosas cambien para empezar a dar los pasos, nunca los vamos a dar. Nunca va a suceder. Y puede que haya personas que, al igual que José y Daniel, sientan que de alguna manera hemos sido forzados a un lugar donde no queríamos estar en este momento. Tal vez nosotros, cuando éramos jovencitos, nos proyectábamos en otras posiciones y nos vemos donde estamos ahora y nos estamos preguntando: no sé qué salida yo me pasé que llegué a donde yo estoy. No sé cómo llegué aquí. Esto no era lo que yo tenía planificado. Hay algunos de nosotros que tal vez también nos podemos sentir como exiliados. Yo no pertenezco aquí. O tal vez salimos de un lugar del cual no pensábamos volver, como le sucede a los adultos solteros, que salieron del país de la soltería para jamás volver y se encontraron en el mismo lugar otra vez. O tal vez personas que, debido a la misma situación económica que está sucediendo no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, de momento están desempleados. O personas en un retiro forzoso que no tenían planificados. Puede que haya personas que esperaban que el tren de la vida lo llevaran a otro lugar, y hay otros que todavía están esperando en la estación a que pase el tren. El tren del matrimonio que no acaba de pasar. El tren del trabajo que yo soñaba. Del negocio que yo soñaba. O algunos de nosotros también puede sentir que sus sueños y sus anhelos fueron arrancados violentamente de ellos. Personas que han perdido seres queridos. Personas que, y eso en Puerto Rico hay miles, y en Estados Unidos, personas que han perdido posesiones, casas, posesiones, negocios, trabajos que en un momento les brindaba tanta seguridad. Y ahora no hay nada de eso. Le han cambiado también el escenario. Nos podemos estar sintiendo que de momento ahora yo tengo vestidura de siervo. Y esto no era lo que yo quería estar vistiendo. Vestiduras que tienen hasta un letrero, como digo, adulto soltero, ¿verdad? Y atrás dice la categoría divorciado, viudo, nunca casado. Y a veces uno se puede sentir hasta avergonzado porque no era lo que uno pretendía. Pero lo más importante es reconocer y entender que es desde la posición en que nos encontramos ahora y con las vestiduras que tenemos en este momento que Dios quiere hacernos brillar. Y es desde esta posición y con estas vestiduras que tenemos que decidir si vamos a ser diferentes para Dios o no. Porque no podemos esperar a salir del exilio para ser diferentes. Porque fíjense que cuando ustedes leen la historia de José, él trató de salir de la prisión, no es que tampoco él se quedó así. Cuando llegaron allá el panadero y el copero, él hizo la gestión, ¿verdad? Y trató de mover la pala. Pero él no se quedó esperando por eso. Él siguió brillando. Y tenemos que reconocer que la vida de José y Daniel fueron vidas envidiables, terminando siendo vidas envidiables y admirables. Pero también tenemos que aceptar que nunca salieron del exilio. Yo creo que no pensamos eso mucho. José y Daniel vivieron y murieron en el exilio, pero vivieron y murieron llenos de la gloria de Dios.
Porque para vivir lleno de la gloria de Dios, tú no tienes que salir del exilio. Tú lo que tienes que hacer es buscar el rostro de Dios en espíritu y en verdad. Y donde quiera que tú estés, Él te va a alcanzar. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer en ti si tú te atreves a ser diferente. Si tú te atreves a tratar de tocar su corazón a ver si lo puedes derretir. Y se puede lograr. Se puede lograr. No podemos esperar a que las cosas mejoren para ser diferentes. Te voy a decir que no podemos esperar tampoco para los que estamos solteros que llegue el príncipe azul ni la princesa Rosita. Si llega, amén, y si no. De hecho, no podemos esperar a que la economía mejore. Ni podemos esperar a las elecciones, ni que Puerto Rico cambie de estatus. Y te voy a decir una cosa cruzada, no podemos esperar ni siquiera a que nombren un pastor rector para ser diferente. Porque Dios está aquí ahora. Y nosotros tenemos pastor, el pastor de los pastores. Porque si no, no me diga que no vamos a creer lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le voy a decir algo y estoy acabando, esto es cortito. Y yo no le voy a añadir nada porque yo no le puedo añadir a lo que Dios da. Dios no necesita muchas palabras para hablar. Si no aprendemos a ser diferentes, tal como estamos, aquí y en el ahora. Si no metemos mano en el arado ahora, no lo vamos a hacer después cuando las cosas estén mejor. Este es el momento de decirle sí a Dios. Este es el momento de ofrendar tus mejores talentos y dones para el servicio de Dios. Este es el momento para identificar cuál es tu llamado espiritual y seguirlo. Este es el mejor momento para ser transformado. Y es el mejor momento para decidir ser diferente y tocar el corazón de Dios. Atrévete a ser diferente. Y le voy a pedir a los músicos que pasen. Amén. Les tengo que decir que nunca se es demasiado joven para atreverse a ser diferente, ni demasiado viejo. La primera vez que yo prediqué fue en la calle cuando yo tenía menos de 20 años. Después de eso prediqué 2 veces más y las circunstancias de la vida me llevaron a un exilio. Me llevaron a donde yo no quería estar. Y han pasado casi 40 años. Y a mis 64 años, Dios me vuelve a dar la oportunidad para compartir su palabra. Y yo estoy plenamente convencido que lo mejor de mi vida todavía está por llegar. Porque Dios no se fija en edades, Dios no se fija si tú eres grande, pequeño, flaco, gordito. Dios lo que mira es la disposición del corazón. Y ese arrojo que se atreve a decir, heme aquí, yo quiero ser diferente. Y si tú te atreves a hacer eso, yo te aseguro que Dios va a responder. Y Él va a hacer diferencia entre ti y los demás. Yo no sé si hay alguien que no conoce a Dios y quiere
ser diferente y quiere aceptar el reto de ser diferente. Alguien que nunca pues haya aceptado a Cristo en su corazón. Si es así, yo creo que este es el buen momento para tomar esa decisión. Pero también, si hay alguien que estando en los caminos ha sentido también que a veces se ha sentido como un prisionero, como un siervo, como que a veces ha estado desubicado y quiere también hacer una diferencia y quiere atreverse a ir en contra de la corriente de este mundo para brillar cual faro en medio de las tinieblas, también hay un espacio en este momento. Y ese es el llamado de esta época, porque Dios no puede cambiar el mundo con nenes lindos. Él quiere cambiar el mundo con personas que se sientan orgullosos de vestir vestiduras de siervo. Que no se avergüencen, como decía Pablo, decir yo soy esclavo voluntario. Y los tiempos ameritan eso, gente valiente, gente que estén dispuestos a hacer la diferencia, gente que estén dispuestos a que Dios cambie su mentalidad, sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, para brillar en medio de la más densa oscuridad. Dice la Biblia que hay momentos que uno siente como si Dios estuviera enojado con uno, ¿verdad? A veces le pasan tantas cosas, pero dice la Biblia que un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y este es el Dios a quien nosotros le servimos. Así que quiero hacer una oración para cerrar esta parte. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor porque tú permitiste, Señor, que estas historias quedaran registradas en la Biblia, Señor, para que fueran modelo e inspiración a nuestras vidas. Y también para señalarnos, Padre, enseñarnos que tú eres el Dios que no te quedas con nada, que tú respondes, Señor, que tú, Padre, sabes también, Señor, comprometerte con el ser humano, Señor, cuando el ser humano se compromete contigo, Padre amado. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, haya calado en cada corazón, Padre amado, en la mente, en el alma, en el espíritu, y que siga obrando, Padre, aun cuando partamos de aquí, Señor. Oh, Padre, fortalece nuestra vida, Padre amado. Danos valentía y arrojo, Padre Santo, para enfrentar, Padre amado, las corrientes contrarias, Padre, de este mundo, Señor, y no dejarnos arrastrar por ellas, Padre amado, sino que podamos permanecer firmes en la roca, Padre amado, y que no importando el embate del vendaval, de la tormenta y de las muchas aguas, Padre amado, podamos permanecer en ti, anclados en ti, confiados en ti, Padre amado, porque tú eres quien nos sostiene, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús, Padre Santo, que sentó ejemplo para nosotros. Y gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nunca vuelve atrás vacía. Gracias, Padre amado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce, santo